RadioTL.cl. En RadioTL.cl. おやすみなさい. Levanta las manos, pide energías porque aquí comienza Nakamas TL con Seba XS. Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está escuchando a través de la señal online de radiotl.cl y quienes también están viendo o van a ver este podcast versión número 4 de Nakamas, el podcast. Estuvimos haciendo una revisión a todo lo que tiene que ver con el arte geek nacional. De hecho, le damos en este especial la bienvenida a la primavera. Sí, llegó la primavera. ¿Dónde estará mi primavera? Y les recordamos también que vamos a estar hablando en este capítulo de animaciones, películas y cosas random de la cultura popular chilena o del arte geek en particular. Ya, también les recordamos que hasta aquí llega este especial de podcast, pero tenemos algunas cosas también para ustedes más adelante que pronto vamos a estar anunciándoles, ¿ya? Eso es como algo que tienen que tener en consideración. Y vamos a comenzar. Está todo bien, parece que estamos grabando perfecto, todo ok, a menos que vaya a explotar algo. ¿Qué tenemos que hablar el día de hoy? Bueno, estuvimos hablando en los podcasts anteriores de historietas, tales como Mampato, Condorito y Barrabases, que fueron como piedra fundamental de todo lo que tiene que ver con la ilustración en Chile. Pueden haber otros creadores y otros desarrolladores de este tipo de arte. Sin embargo, estos fueron como los más relevantes para su época. Así que de eso estuvimos hablando en los podcasts anteriores. No quedaron de la mejor manera posible, pero es un buen comienzo quizás para futuras versiones y ediciones de este mismo formato. Así que los dejamos invitados a que puedan visitar el otro formato podcast, conversar con nosotros, informarse, opinar y todo aquello. Les recuerdo también que este podcast no es tanto de llenarte de información, sino llevar al recuerdo o traer al presente cosas importantes que son dignas de homenajear. Y por otro lado también generar un debate y contarte un poco mi experiencia respecto a el tema que vamos a estar tratando en cuestión. Para cosas más sofisticadas, para análisis más profundo, tienes a Sep Films, ese canal de este youtuber argentino que habla de cine. Para cómics tienes The Top Comics y un montón de otros canales que hablan de cómics relacionados a Marvel, DC e incluso otras compañías. Y para anime tienes a Lord Weapon y un montón de otros desarrolladores de contenidos que tienen que ver con ese tipo de área. Así que los invitamos a que también visiten esos canales si no les apetece un poco este formato que tenemos acá en Radio TL. Vamos a comenzar, insistimos. En los podcasts pasados, como ya le habíamos dicho, estuvimos hablando de la trinidad de la historieta chilena, Mampato, Condorito y Barrabases. Trabajo realizado a pulso por ilustradores, guionistas y creadores que buscaban plasmar una época, una idea o simplemente un sueño. En esta oportunidad queremos hablar de la era en la cual se desarrollan ideas que van un poco más allá de la comodidad acostumbrada, décadas de los 80, 90 y 2000. No malinterpreten las cosas, ojo, ya que solo por dar un ejemplo, Guido Vallejos, creador de Barrabases, en sus inicios creaba historieta con tinta china. Eso lo estuvimos hablando en el podcast pasado. Así de pobre, pero pese a eso logró crear uno de los cómics más representativos del país. Y ojo, este es un elemento muy importante a destacar. Muchas veces los creadores se quejan de que hay poca ayuda, poco apoyo, poco financiamiento y un montón de otras cosas más. Sin embargo, aquí tenemos un buen ejemplo de que cuando hay una idea buena, que cuando hay un concepto claro, no importa el material que ocupes, no importa si se tarda un poquito, no importa si no va a estar en la mejor calidad, la gente lo va a terminar recompensando, va a terminar premiando la creatividad de las personas. Y ahora se preguntarán, obvio, pero Seba, ¿acaso los cómics son el único arte que representa la cultura geek nacional? Y bueno, de eso se trata el podcast del día de hoy. Y la verdad es que no. En Chile se han desarrollado proyectos interesantes en el cine, la animación e incluso en series de televisión. Todo el camino recorrido referente a estos medios seleccionados llevó a que nuestro país sea premiado en grandes eventos mundiales. Tal es el caso de Historia de un oso, hace poco, Una mujer fantástica en los Oscars y grandes cadenas de TV por cable como Fox y HBO que se interesan por proyectos nacionales, como Prófugos y Sitiados, sin mencionar el aporte que ha sido la filmografía nacional de los hermanos Larraín, como películas destacadas como No, Prófugos y Jackie, que bueno, Jackie fue una producción netamente norteamericana, pero de la mano de este director nacional. Pero ojo, tenemos que hablar de cosas un poquito anteriores a esa. Porque antes de Historia de un oso estuvo Diego Grot, Villadulce o Mampato en Rapa Nui. Y antes de Una mujer fantástica estuvo Machuca, La Frontera y otras cintas random como Promedio Rojo,
del señor Nicolás López, que hoy día está muy cuestionado, y Mirage entre otras. E incluso antes de Prófugos, perdón, y Sitiados estuvo Guayquimán y Tolosa, El Reemplazante, Los 80 y pucha, Maldita Realidad incluso, y un catálogo muy variado de series chilenas. Recuerden, por ejemplo, Bienvenida a Realidad, la que ya habíamos mencionado, o Tiempo Final. ¿Se acuerdan que incluso salió una versión mexicanizada de Tiempo Final? O en el cine Fuga o Taxi para Tres. Taxi para Tres fue una película muy bullada en su tiempo. El asunto es que más allá del olvido, estos trabajos son víctimas de una era. Puede que muchos de ustedes recuerden e incluso les tengan un profundo aprecio, ahora que las menciono, obviamente. Eh, pero el efecto pre-digitalización y pre-revolución de las redes sociales afectaron profundamente a su difusión. De hecho, si hoy día pudiéramos ver material de estas series y obras, generalmente las podríamos encontrar no en muy buena calidad, no muy viralizadas desde este punto de vista. De hecho, salvo algunos capítulos, por ejemplo, de Diego Glot, que fue una serie bastante interesante, Villa Dulce, o incluso Los Pulentos a modo de parodia. De hecho, tiene un meme, él sale para allá, indecente, ustedes saben. Bueno, pero más allá de eso no tuvo mayor relevancia ninguna de estas obras, sin embargo fueron como pilares fundamentales a la hora de hablar de animación, películas y otros tipos de arte de la cultura pop, si se puede decir, o la cultura geek en este caso. Hoy apelando a sus memorias emotivas, pretendo guiarlos por un camino ya caminado, siguiendo las pistas de Tras la Ruta que fue abierta por directores, guionistas, ilustradores, productores, maquilladores, productoras de difusión, canales de televisión y muchas personas más en búsqueda de lo que define a los chilenos, o lo que nos define a nosotros como chilenos, una búsqueda que la empezó Pepo con Condorito, que también la trabajó en muchas ocasiones, Diego Vallejos con Barrabás, insisto, que tiene un arraigo muy en el barrio, esta historieta, y porque sí, porque los trabajos artísticos en el país tienen un profundo arraigo nacional, no solo en el uso del lenguaje, que se ocupa mucho el lenguaje chileno, la gente no conoce mucho de nuestros modismos, nuestros garabatos, como se les dice popularmente, en realidad son improperios. El garabato es la raya que se hace. Pero bueno, se ocupa mucho el lenguaje, y si no cómo representamos también los hechos, también es bastante relevante en este asunto, cómo contamos la historia y cómo vemos los fenómenos sociales con el ojo del individuo promedio. Si yo hablo de este mismo criterio, podríamos tener en este caso la película Machuca, que cuenta una historia del Chile entre comillas reciente, hace más de 40 años ya, pero de un Chile reciente, hay gente viva todavía de este fenómeno, que fue la dictadura, la Unión Popular, la Unidad Popular, perdón, el gobierno de la Unidad Popular, desde la mirada de los niños de la época, y que está bien representada en ese aspecto. También tenemos la serie Los 80 que también aborda estos temas y bueno, lo hace desde una óptica de una familia de clase media de la época, que también es un elemento súper interesante de destacar y reconocer de estas obras que marcaron una generación. De hecho, los 80 marcó mucho una generación. Hace días hablaba con un amigo que es productor audiovisual, le mando saludo a Germán, de Surrender Video y Fotografía, con el cual hablábamos del estilo fílmico y la técnica del cine chileno. Obviamente muy así como abuelo pájaro, no nada muy sofisticado. Y yo desde mi ignorancia le hacía preguntas y él muy amable me respondía a las dudas. Pues dentro de la conversación llegamos a la conclusión que el cine nacional tiene un elemento que no puede sacarse de encima. Y es al parecer, o el parecer, cine experimental o independiente. Como si lo popular le privara de obras de ser o de convertirse en obras increíbles. Por ejemplo, también lo vemos en el cine internacional. Por ejemplo, una película taquillera no tiene derecho a ser una buena película. O una película con poco público tiene que ser de culto. No necesariamente. Creo que ponerle esas etiquetas generalmente provoca un problema y provoca que la gente encasilla las películas y no lleguen quizás a toda la audiencia, y eso es perjudicial a la larga porque nos quedamos con obras que pueden ser una obra de arte o que sencillamente a lo mejor son un bodrio, pero tienen el derecho a ser vistas. Por ejemplo, tenemos el caso de Room, que fue una película horrible. Les recomiendo la review de Axel KSS o de Te lo resumo así nomás, ahí es para matarse la risa, pero de esa salió una película que fue hasta premiada, que se llama Disaster Artist, o que ha sido elogiada por todos lados, ¿cachai? Entonces, no siempre es bueno ponerle etiquetas a las obras de los artistas o de los productores o de quien esté a cargo de un proyecto.
Debido incluso a esta deficiencia, la cual depende de ti juzgar si está bien o está mal poner la etiqueta al cine chileno o a las obras chilenas, es que obras del país tienen un lenguaje bastante particular que se ve expresado en su guión, tomas y actuaciones. Siempre tienen similitudes, sobre todo si comparten una década o un tema en común. Es a este elemento que consideramos el estilo chileno. Por ejemplo, hubo un tiempo que estuvo muy marcado que en el cine chileno siempre tenía que haber una escena de sexo. ¿Por qué? Porque sí, no tenía que haber una justificación. Solo ser. Tenía que haber una escena de sexo al medio, una actriz mostrando su cuerpo, porque tenía que ser. En cambio, por ejemplo, vemos obras de Quentin Tarantino que a lo mejor abordan estas mismas temáticas, pero tiene un contexto, tiene un guión súper trabajado y una interpretación además acorde al sentido de por qué hacer esa escena en particular. En el cine chileno muchas veces se hacía para, no sé, atraer más audiencia. Y no estoy hablando de todas las cintas, hay muchas cintas que tienen su justificación, pero otras, la verdad es que no tanto. Y eso también se puede ir o ver reflejado en el lenguaje. El que nosotros los chilenos entendamos en este mercado cómo se expresa en chileno está bien. Pero cuando se quiere internacionalizar un producto, esta es una de las primeras falencias. Pero cómo hacer un guión tal que la gente pueda entender nuestro lenguaje. Y eso es una pega súper maratónica. No solo pasa en este aspecto, sino que también he visto en series de animación que también pasa el mismo fenómeno. No respecto al sexo, pero ustedes me entienden, respecto al lenguaje. ¿Recuerdan, por ejemplo, el Angelito del Canal 13? La que en esos años se llamaba Canal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esa misma que tenía espacio en donde el cura salía dando un sermón o de plano transmitían una misa los domingos. Yo recuerdo mucho eso. Pues este personaje fue creado por Enrique Bustamante en el año 1971 como la mascota del canal. Luego con los años comenzó a aparecer en pequeñas secciones donde cerraba transmisiones o las iniciaba, en tiempos en donde los canales no comenzaban a transmitir incluso tan temprano. Recuerdo que Canal 13 empezaba a transmitir a eso de las 11 de la mañana recién. Este es uno de los ejemplos que existen respecto al uso de la animación en el país. Quizá haya casos mucho más antiguos, sin embargo lo que queremos enfatizar es que son medios y expresiones ya existentes en el país desde hace ya mucho, mucho tiempo. El caso del cine es similar, ya que con solo mencionar, por ejemplo, El Chacal de Nahuel Toro, todos evocamos ciertos recuerdos que lo posicionan como una de las obras de culto del cine nacional. De hecho, referencia para muchos cineastas chilenos, se estudia todavía en muchas universidades, en departamentos de cine y bueno, yo creo que todos los que han estudiado cine conocen por lo menos en Chile la película El Chacal de Nahuel Toro. Pero en este especial no queremos irnos por la vía académica, sino expresar que este arte, más allá de cualquier apreciación, siempre existió en este país. ¿Por qué entonces no vemos tan frecuente trabajo así? Pucha, súper simple. Es un medio que genera un desgaste monetario considerable que no necesariamente tendrá retribuciones esperadas. Es decir, lo que se invierte no necesariamente es lo que vuelve como ganancia. De hecho, es una apuesta muy enorme y que cuando la gente quiere invertir quiere saber que va a ganar algo. Chile es un país además que funciona a través del financiamiento del Estado para el desarrollo de trabajos así. También es una limitante en parte. Si bien el aporte de privados también es importante, muchas veces es muy poco suculento, obviamente por el tema de la inversión. Esto genera que los trabajos de la ilustración o la animación queden relegados por trabajos con financiación directa de canales de televisión, medios extranjeros o la autogestión. Chile tiene una deuda pendiente con la innovación, con la cultura y el deporte, elemento que mencionamos en el podcast pasado, creo, el número 3. Cuando se logra el éxito, todos se suben al carro de la victoria. Este es un elemento súper super cuático. O sea, Chile es el mejor país de Chile, empiezan a salir las frases, empieza la gente a celebrar triunfos que no son propios. Pasa mucho en el deporte, en la Historia de un oso. Nosotros nos enteramos cuando ya estaba nominada, la vimos por ahí a YouTube a la mala, pero nunca hubo un apoyo muy sustentable respecto a la inversión privada ni a nosotros, las personas de a pie, respecto a este proyecto. Este problema de financiación ha generado dos cosas. Primero, algo que han reclamado muchos youtubers en este último tiempo, el tema del compadrastro. Este es un término muy común en Chile, se refiere al uso de contactos en el medio para salir favorecido por sobre otros proyectos, trabajos o beneficios. Este elemento se ve mucho a la hora de adquirir fondos públicos, financiación privada y más. El problema que genera esto es que se dejan en segundo plano proyectos súper interesantes. Por, por sobre otros que cumplen con lo prometido, ser un placement destacado para los privados y ofrecer un relajo al Estado que cumplió con lo prometido entregando los fondos de arte a los interesados. De hecho, para un análisis más profundo de este fenómeno, recomiendo que visiten los canales de YouTube como Huérfano Producciones, un canal de YouTube nacional, y Críticas QLS. Yo creo que la mayoría de ustedes lo pueden conocer a estos dos canales, los que detallan de buen modo la problemática del país respecto a este tipo de disciplinas.
con un análisis descarnado de la realidad nacional, muy chistoso, muy gracioso, lo recomiendo. A esto sumaría también al Review Random, quien se especializa un poco más en el género de la animación. Y estos abordan este tema y son bastante críticos a la hora de hablar de producto nacional, pero que también entienden este mismo problema, el compadrastro, que es uno de ellos, y el segundo, que es falta absoluta de creatividad en muchos casos. Este elemento es súper relevante, sobre todo porque muchas veces al tener los contactos, solo se hacen películas para repartir el billetín o para que se pierdan las lucas, así de simple. O para que no se pierdan en realidad las lucas, dejando expresiones y obras bastante mejores relegadas a la autofinanciación y al crowdfunding. El crowdfunding no es malo en todo caso. Sam Raimi logró crear la trilogía de Ash vs. Evil Dead, que hoy día tuvo incluso series de televisión, en base al crowdfunding, en primer lugar, y si no fuera por eso no tendrían, por ejemplo, la saga de Spider-Man, nunca hubiera sido conocido el director. Pero este elemento es súper interesante cuando existe esta problemática, pero no debería ser la norma, debería ser la excepción. Lo cual deja a la mayoría de proyectos en un limbo, básicamente, sobre todo cuando estos no logran alcanzar las metas deseadas. Cualquiera, siendo muy humano, que de hecho son los más en este caso, y la mayoría de los artistas les sucede, termina agotándose y renunciando cuando el apoyo es débil. De hecho, la salud mental en Chile es un problema grave. Imagínate la presión que sufren los artistas y desarrolladores de contenido respecto a esta problemática. Creo que es un tema súper serio y difícil de abordar de manera objetiva, pero creo que estos dos puntos son realmente un elemento complementario, que se convierte en un solo problema. Por ejemplo, el compadrastro, el acostumbramiento genera que haya poca creatividad y que se le entregue en fondo a estos tipos que son como la vieja confiable en este caso, y otros que tienen un desarrollo mucho más creativo, que tienen un desarrollo mucho más, ¿cómo se puede decir? Bien trabajado, bien planteado, queda relegado a segundo plano. De hecho, conocemos proyectos actuales que están con básicamente autogestión. En vez de que hubiera habido un privado o la misma intervención pública que hubiera logrado darle financiamiento a proyectos como de estas características. Pero bueno, así es la vida. Llegando a este punto es justo decir que obras que podrían estar en el pináculo de la gloria están en el abandono absoluto y total. Todos los que crecimos y vivimos ciertos proyectos con estas obras sabemos cuánto potencial tenía. Por ejemplo, para mí, por lo menos, Diego y Glot tenía todo para ser los Simpsons chilenos. Humor para niños y otros con un sutil mensaje a los adultos que la veían junto a los primeros. A mí me encantaba Diego y Glot, debo ser sincero. Pero solo quedó en el bello recuerdo. Villadulce tenía todo para llegar mucho más allá. Su animación, de hecho, tosca, hoy sería recompensada en los canales como Cartoon Network, Nickelodeon, en donde la animación experimental, los tipos de diseño, fucha, hoy por hoy son súper bien recibidos. Sin embargo, no todo está perdido, ya que proyectos chilenos como Golpea Duro Jara se hizo de ese lugar, el cual podría ser el inicio de algo más grande. Además de Guardianes del Sur, el proyecto que primero partió como un cómic de Guido Kit Salinas y que se apronta a hacer una serie de animación. Se apronta a estrenar obviamente su serie, la cual esperamos, yo por lo menos la espero con mucha emoción porque Guido, bueno, sabe lo que está haciendo. Eso es lo que uno, o con lo que uno se puede sentir tranquilo cuando hace sus metas referencia a cómics norteamericanos, cuando logra hacer una investigación cultural del pueblo mapuche, cuando trabaja no solo, porque podría lo más bien haber trabajado quizá dibujando, ilustrando y haberse quedado ahí, pero no, decidió tomar un equipo, desarrollar un proyecto, lograron llegar este año a Comic Con San Diego, ya hay muchas cosas interesantes que está desarrollando el equipo de Guido Kitsalina, y de todos los que están siendo parte de este proyecto de Guardianes del Sur. Sería justo terminar este podcast y toda la sección en sí, o todo este especial, diciendo que la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho, como dice el dicho chileno. En todos los que no saben aprovechar, y que es culpa de todos de aquellos que no saben aprovechar las oportunidades dadas, y que todos los empresarios y políticos que decidieron el camino más fácil y seguro también son responsables. El arte jamás será seguro, de hecho no tiene por qué serlo. Muchos de los artistas murieron en la vil ruina, porque su esencia es provocar caos o a lo menos invitarte a reflexionar sobre tu yo interior hacia el exterior. De hecho, si uno se pone a pensar en otra retrospectiva, con lo confrontacionales que eran los Simpsons, por ejemplo, había que tener muchos huevos y había que tener los pantalones bien puestos para
para ser capaz de, por ejemplo, decir, no, yo lo voy a transmitir en mi canal de televisión y yo sé que esto va a dar. Pero en Chile no se ha hecho esa apuesta, y cuando se haga quizás podremos tener un producto de características internacional. Pero todas esas obras mencionadas en estos podcasts calan hondo en la comunidad nacional. De hecho, Mampato, Condorito, Barrabases, todas las series que mencioné en mi película, buscan tocar y cambiar y hacer disfrutar a la gente, y pasar un buen rato, la verdad. Y es que el olvido, muchas veces la poca difusión o la poca llegada que tienen es como súper triste. La diversión no es ociosidad, sino la capacidad de disfrutar mientras cambias en el proceso. Y eso es un elemento como súper importante y que quizás deberíamos destacar a la hora de hablar y cerrar todo este formato de podcast. De hecho, el problema de la escena nacional es que hay apoyo, pero solo falta talento, la verdad. En la mayoría de los casos, y cuando estos marginados logran el éxito, todos queremos subirnos con ellos en el carro de la victoria. De hecho, va a pasar y va a seguir pasando. Productores, empresarios, políticos y hasta el público. Por otro lado, el artista, al estar en la cima, muchas veces pierde el foco. Y ha pasado también, siendo que desde ahí podría ayudar a nuevos creadores a alcanzar sus metas, y no lo hacen, porque se quedan, se relajan, qué sé yo, o es válido no querer hacerlo también, pero eso limita que nuevos proyectos vuelvan a ver la luz o empiecen a ver la luz. Es tarea de todos los que pertenecemos a este país hacer justicia al arte, la cultura y la entretención, y a ti y a mí, que nos gusta este tipo de arte, este tipo de cultura, poder ser capaces de difundirlo. De hecho, este espacio de Radio TL también apunta y apela a eso. Podríamos habernos quedado muy tranquilos y relajados haciendo solo radio, haciendo solo programas eh, los días sábados, y no haber hecho este esfuerzo de haber hecho un formato podcast, aunque no lo vean muchos quizás. Pero la verdad de las cosas es que también tenemos que asumir el compromiso de que la animación, las historietas, las tiras cómicas, eh, las ilustraciones, las series de televisión, las películas puedan aumentar su nivel y su calidad. Si otros países han podido, si países como España, por ejemplo, están siendo predominantes en el tema de las series de televisión con La Casa de Papel, por ejemplo, ¿por qué Chile no puede exportar un producto como los 80? No puede exportar un producto de buena calidad como por ejemplo El Reemplazante, que son series que más encima las cancelan, como la serie de Los Prisioneros, que la transmitía Chilevisión y que también fue cancelada, y que yo quedé colgado, terminé de ver el último capítulo y esperaba ver la evolución de Los Prisioneros en la segunda, y nunca fue, y estaba bastante buena la serie. Entonces, nada, creo que es tarea de todos difundir el arte nacional. Y bueno, quiero terminar estos podcasts haciendo un salud con agüita, con esta taza de Cat Dog, a todos aquellos artistas que se esfuerzan día a día por tratar de sacar un proyecto cada vez más acorde a los estándares de calidad. Y bueno, por lo menos desde acá, desde Radio Tele, valoramos su esfuerzo y esperamos poder ser muy pronto un excelente canal de difusión para cada uno de sus proyectos. Así que salud por ustedes. Y este fue el programa del día de hoy. Les mandamos un abrazo a todos y recuerda que se vienen más sorpresas por www.radiotl.cl. Un abrazo a todos, muchas gracias por ver esto. Adiós. ¡Oh, rayos! Se acabó este capítulo, pero el próximo estará lleno de spoilers junto a Seba XS y Nakamas TL, la cueva del geek, por radiotl.cl. radiotl.cl. En radiotl.cl.